Buenos días. Estamos en una sesión más de los laboratorios de introducción a la informática. Hoy nos toca ver el tema de archivos. Comenzaremos viendo qué significa o qué vamos a entender por archivos. Y pues siempre que hemos utilizado nosotros pues los programas, estamos almacenando nuestra información, pero solamente en memoria RAM. Y ahora es el momento de que podamos utilizar la memoria secundaria para poder almacenar nuestros archivos. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que la manera de almacenar y recuperar información para que perdure es almacenando en memoria secundaria. Esto nos vamos a referir a que tenemos que guardar la información en discos duros, en CDs, en DVDs, en memorias, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo, a cualquiera de estos medios externos o internos del computador, pero que guarde la información, porque si no, perdemos nuestros datos cada vez que ejecutamos el programa. Entonces, a esto le llamamos nosotros almacenamiento en un archivo, ¿verdad? Y eso pues lo podemos hacer un símil con lo que sería un archivo físico, en el cual nosotros vamos guardando pues expedientes o documentos. Igual nosotros podemos tener en el computador una carpeta, que le llamamos carpeta, ¿verdad? Donde podemos almacenar archivos con nuestra información. Ahora, el manejo de archivos en la computadora lo vamos a hacer a través de streams. Los streams son objetos que se utilizan para hacer una transferencia de datos, y este concepto viene de transferir datos de un punto a otro punto, ¿verdad? Estos datos pueden ser transferidos en dos direcciones. Una es para poder leer los datos, ¿verdad?, de una fuente externa al programa, y otra es para que el programa pueda transferir datos a una fuente externa. Es decir, vamos a tener streams tanto para leer como para escribir archivos. Para ello, pues vamos a tener diferentes configuraciones que vamos a ver este día. Cuando estamos hablando de la plataforma .NET, acá lo que tenemos pues es este gráfico en el cual podemos explicar lo que sería los objetos de la biblioteca System, ¿verdad?, en los cuales podemos encontrar lo que sería el manejo de archivos, el file stream, ¿verdad? Siempre tenemos que declarar un file stream que va a manejar ya sea los objetos de lectura, que son los stream reader, y los objetos de escritura, que son los stream writer. Esto es lo que vamos a ver en este día. Bien, ¿cómo vamos a declarar los nombres de los archivos que tenemos? ¿O cómo le vamos a especificar al computador a dónde está ubicado nuestro archivo para que vaya exactamente a la ruta donde debe de buscar? Pues tenemos una forma de hacerlo, que es escribiendo toda la ruta o el path de ese archivo. Y aquí tenemos un ejemplo. C, dos puntos, y estamos entrando a la carpeta temp, y el nombre del archivo es archivo.txt. Ahora, acá podemos observar de que cuando nosotros hacemos esta asignación como tipo texto, como un string, cuando tenemos este tipo de pleca, que es hacia atrás, pues podríamos tener una confusión en cuanto al siguiente carácter, puesto que esta es la forma en que se designan las secuencias de escape. ¿Se acuerda? La pleca T es para hacer una tabulación, la pleca N es para hacer un salto de línea. Entonces, tenemos que evitar que el programa se equivoque y que no nos malinterprete el nombre propio o la dirección propia de nuestro archivo. Por lo tanto, tenemos dos formas de hacerlo. Le vamos a indicar al compilador que nuestro archivo está ubicado en una dirección específica de esta forma, anteponiendo lo que sería la arroba
que eso va a permitir de que reconozca el string tal y como está ahí, ¿verdad? Que no ande buscando ninguna secuencia de escape, que no la identifique como una secuencia de escape lo que está adentro. Entonces, de esta forma podemos fácilmente poner de la forma exacta lo que sería la ruta o el path de nuestro archivo. O también lo podemos hacer de otra forma. Si no queremos poner el arroba, entonces podemos hacerlo colocando dos slash, ¿verdad? En vez de uno, y eso va a indicarle al compilador de que esto no es una secuencia de escape, sino que está simbolizando lo que sería una pleca real en esa dirección, ¿verdad? En ese string. Entonces, así es como asignamos una ruta de archivo, dándole el valor exacto de la ruta a una variable de tipo string. Ahora, esto es una dirección, ¿verdad? Absoluta. Y nosotros podríamos poner solamente el nombre del archivo. Si solamente ponemos nombre de archivo y no le ponemos toda la ruta, lo que va a hacer el programa es ir a buscar ese archivo en la dirección por defecto en la cual está trabajando el programa. Es decir, adentro de la carpeta del proyecto, adentro del debug. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, aquí tenemos algunas instrucciones, instrucciones para poder ocupar archivos. Lo primero es que tenemos que saber de que vamos a utilizar una librería que se llama System.io, que esta nos permite poder utilizar los streams para lectura y escritura de los diferentes archivos. Luego, también vamos a utilizar constructores de lectura y constructores de escritura. Esto se refiere a que si nosotros queremos leer datos de un archivo que ya está hecho, por ejemplo, si tenemos la información de todos los estudiantes con sus respectivas notas en un archivo .txt, pues entonces lo podemos leer. Y esa información, pues media vez usted la lea en un stream reader, puede alojarla en vectores, matrices, etcétera, ¿verdad? O structs. Ahí vamos a poder manejar esa información tal y como manejamos también variables. Y de esa forma podemos ahorrarnos el tiempo y el trabajo de estar digitando tanta información, porque los datos no siempre son únicos, ¿verdad? No son limitados, sino que a veces son muchos datos, miles de datos, ¿verdad? No podemos estar siempre digitando. Entonces, esto tema les va a servir para que puedan, pues, conocer una nueva forma de poder adquirir la información sin necesidad de estar digitando mucho. Entonces, conociendo de que vamos a ocupar una librería y que además también vamos a tener la necesidad de ocupar constructores de lectura y de escritura, dependiendo de lo que hagamos con nuestro archivo, veamos cuáles son las instrucciones necesarias para ello. Tenemos constructores de lectura Stream Reader, ¿verdad? Así les llamamos a los constructores de lectura, ¿verdad? Que son objetos de tipo Stream Reader. Y aquí tenemos la instrucción que vamos a utilizar. Stream Reader, pues es la clase, ¿verdad? Y vamos a instanciar un objeto de este tipo que se va a llamar SR. Esto es un nombre de una variable que usted le puede poner el nombre que usted quiera. Este SR le vamos a decir que va a ser un nuevo objeto de tipo Stream Reader y que va a ser este archivo específico. Ahora, este archivo puede que exista o puede que no exista, ¿verdad? Cuando estamos leyendo, debe de existir, ¿sí? Cuando estamos leyendo debe de existir porque si no nos va a generar un error. Entonces, media vez hemos creado nuestro Stream Reader, se lo hemos asignado, ¿verdad? El archivo a un Stream Reader, entonces ya podemos continuar con el constructor. Entonces, el constructor también vamos a ver que no solamente esta forma es para ocupar el constructor del Stream Reader, sino que también podemos
hacerle especificación de cuál es el código o la codificación que vamos a utilizar o en la que está escrita el archivo. Esto quiere decir de que hay diferentes tipos de códigos que nosotros podemos leer en un archivo TXT. Por default se lee el UTF-8. Es decir, si usted no le pone nada, como en este caso, ¿verdad? Después del nombre de la ruta del archivo, si no le pone nada es porque él lo va a leer en una codificación UTF-8 y si no, pues él lo va a leer en una codificación ASCII. Si usted le pone aquí después del punto, le pone ASCII, entonces lo puede leer en esa codificación. Va a depender de cómo viene el archivo, ¿verdad? Por ahora, pues no va a ser necesario que usted utilice esto, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a leer con un Stream Reader? Ya que nosotros hayamos definido pues ese Stream Reader en el cual estamos guardando temporalmente lo que sería el archivo, lo estamos asignando a un objeto, entonces ahora lo podemos leer con las instrucciones que ya conocemos que son el read y el readline. El read, ¿cómo lo podemos ocupar? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Un entero que se llama C-character y le estamos diciendo que sr.read. Esto significa, el sr es el nombre de la variable que le hemos puesto al objeto Stream Reader, es decir, es como que tengamos el archivo, ¿verdad? Y entonces que lo lea. Bien, ¿cómo funciona el read? Acuérdense que el read lo que hace es leer hasta que haya un espacio, ¿verdad? No anda distinguiendo el que haya cambios de línea, ¿vale? Sino que lee hasta que hay un espacio. Es decir, si en la primera línea de su archivo estaban 2 palabras, pues uno va a leer una palabra, ¿verdad? Bien. En el readline vamos a leer hasta terminar toda la línea. Y esto lo podemos ocupar de esta forma. Si es un stream, pues lo que vamos a leer, ¿verdad? Bueno, acá tendríamos que tener una conversión porque recuerde que todo lo que leemos es string, ¿verdad? En esta otra está correcto, ¿verdad? Porque tenemos string línea es igual a sr readline. Entonces estamos leyendo toda la línea de ese todo el registro de ese archivo. Y read to end es una instrucción que vamos a utilizar para leer todo el archivo hasta que termine, hasta que encuentre un símbolo de end of file. El end of file indica el final del archivo y aquí está la forma en la que podemos utilizarlo. String línea es igual a sr read to end. O sea que ahí va a guardar toditito el archivo independientemente que sean 100 registros o 500 registros, ahí lo va a guardar todo. Ahora pues vamos a ver los constructores de escritura. Entonces, si nosotros queremos leer el archivo, pues entonces lo hacemos con los de lectura, ¿verdad? Hacemos un stream reader, pero si queremos escribir, tenemos que ocupar un stream writer. Entonces, acá tenemos que definir también una variable en la cual vamos a crear, pues que es un nuevo objeto de stream writer en el que vamos a asignar nuestro archivo. Entonces, aquí está el archivo, el nombre del archivo que se le está dando su ruta. Y se está asignando a este stream writer. Ahora, nosotros podemos tener archivos de texto, que es lo que podemos leer en el lenguaje, ¿verdad? Pero podemos tener otros tipos de archivos que no necesariamente son TXT. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. En este caso, estamos leyendo lo que sería otro formato, que es el que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Si usted
no le pone nada, pues entonces por defecto lee UTF-8 y si quiere cambiarle la forma en que lo va a codificar, en este caso vamos a escribir sobre ese archivo, pues entonces lo que vamos a hacer es ponerle en el encoding cuál es el tipo de datos que vamos a utilizar, ¿verdad? El tipo de formato, perdón, que vamos a utilizar. En este caso se le está poniendo que es ASCII. En ese formato vamos a guardar ese archivo. Este constructor lo que lleva pues es el tipo de codificación después del path o de la dirección de ese archivo. El archivo, si usted quiere abrir un archivo en modo de escritura, pues puede ser que en la primera vez que usted escriba está vacío y entonces usted escribe 2 líneas, digamos, ¿verdad? Pero después viene y vuelve a utilizar el StreamWriter para ese mismo archivo y lo que sucede es que si usted no le hace una configuración específica, pues esa información que le incorpore después va a caerle encima a los datos que ya tenía, es decir, va a perder los datos anteriores. Por lo tanto, si usted quiere abrir el archivo y empezar a escribir después de que termina el último dato, el último registro, después de todo lo que está escrito, pues entonces debemos abrir ese archivo en modo de append, ¿verdad? Que significa en modo de agregar o append. Y esto lo hacemos ocupando en el StreamWriter, haciendo una especificación de que a ese archivo le vamos a decir true. El true le está indicando de que sí va a estar en modo append, para que no le borre todos los datos anteriores y cada vez que ocupemos ya sea un StreamReader o un StreamWriter, vamos a cerrar ese archivo después de que ya no lo estamos utilizando con la instrucción close, ¿verdad? Con el método close y se lo damos al objeto que hemos instanciado del tipo StreamReader o Writer. ¿Cómo vamos a escribir en el archivo? En el StreamWriter que ya tenemos. Vamos a utilizar la función write o writeLine, así como la conocemos con el console. Cuando escribimos write, pues lo que hacemos es escribir lo que enviamos. Aquí tenemos un string que se llama línea y que tiene asignado texto de prueba. Entonces, cuando le decimos que imprima en SW, acuérdense que SW es el nombre de la variable que hemos instanciado de tipo StreamWriter. Entonces, cuando le decimos que escriba en este archivo, ahí le estamos diciendo que escriba en el archivo esta línea. Entonces, va a escribir texto de prueba. Cuando volvamos a imprimir en ese mismo archivo, entonces va a imprimir seguido de texto de prueba sin dejar espacios, sino que va a continuar en la misma línea. Es decir, aquí no va a dejar líneas de por medio si nosotros no se la indicamos, ¿verdad? En eso radica la diferencia de lo que sería el write. Si queremos escribir un solo carácter, en este caso estamos escribiendo un string, pero si queremos escribir un solo carácter, es lo mismo, ¿verdad? Estamos utilizando una variable de tipo char que tiene el valor de t y cuando le decimos ese w.write carácter, lo que va a hacer es ir a escribir esta t seguido de texto de prueba. ¿Ya? Bien. Ahora, si nosotros queremos imprimir un arreglo de caracteres, lo podemos hacer de esta forma. Char es un arreglo de caracteres de 100 espacios y entonces acá comenzamos desde la posición 0 hasta la última, que vamos diciéndole que cada uno de esos elementos o de esas posiciones va a tener el valor más, ¿verdad? Eso estamos haciendo, poniéndole a todos el símbolo más. No hay ninguna diferencia. Y acá lo que decimos es sw.write, quiere decir que escriba en el archivo el vector de caracteres. Aquí le estamos mandando todo el vector. Es decir, que aquí le vamos a poner 100 símbolos más a este vector, a este archivo, perdón.
el vector ya los tiene acá y el archivo lo está obteniendo acá. Ahora, para imprimir solo una porción de ese arreglo, es decir, si usted tiene, por ejemplo, un listado de estudiantes y yo solo quiero escribir o tomar los primeros 50 estudiantes o los estudiantes a partir de la posición 25, pues entonces lo que hago es tomar solo una porción del arreglo que tenga, ¿verdad? En este caso es de chart. Y es lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos haciendo lo mismo, lo declaramos, lo llenamos de símbolos más y luego le estamos diciendo que escriba en el StreamWriter el vector de caracteres desde la posición 25 hasta la posición 50. Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Desde esa posición hasta la 50, escribe esos 50 caracteres, que en este caso siempre serían los símbolos más, pero ya sabemos cómo poder hacer una impresión en el archivo. Ahora, si queremos utilizar un guideline, el guideline lo que hace es ponerle pues una indicación que va a ser un salto de línea al final de lo que usted escribe. Entonces acá, si mandamos el string línea texto de prueba y le damos al StreamWriter que lo imprima, la línea, entonces va a escribir texto de prueba. Y si mandamos otra impresión al mismo StreamWriter, lo que va a hacer es escribirlo en la siguiente línea. Esa es la diferencia. Para cualquier actividad que usted realice en los archivos, siempre va a tener que ocupar un close cuando quiera ya cerrar el archivo, ya sea que lo haya ocupado para lectura o para escritura. Ahora vamos a continuar explicando un código. En este código lo que he hecho es manejar archivos tanto para lectura como para escritura. Y en este caso tenemos acá para abrir un archivo. Estoy declarando una variable que se llama filename en el cual estoy guardando la dirección del archivo. Ojo que aquí no le estoy poniendo una ruta, un path, sino que esto indica que él va a ir a buscar en la ruta por defecto que tenga este proyecto, ¿verdad? Que sería el nombre de la carpeta del proyecto adentro del bin y adentro del debug. Ahí es donde va a buscar el archivo por defecto, ¿verdad? Si usted quiere guardar esa carpeta o ese archivo en otra parte, entonces hay que darle la especificación acá. Solo que cuando vayamos a hacer evaluaciones, pues hágalo mejor de esta forma, porque si no, si usted guarda su archivo en su computadora y me le pone una ruta ya específica, pues entonces ya cuando yo lo esté probando no va a poder abrirlo el programa. Entonces mejor lo dejamos así, de esta forma, ¿verdad? Sin una ruta específica, sino que tiene que estar adentro del default. Usted lo tiene que probar, por supuesto. Ahora, cada vez que nosotros vamos a utilizar un archivo, vamos a crear un objeto de tipo FileStream para poder manejar archivos, y en este pues les estoy diciendo de que el nombre va a ser stream2, este nombre usted se lo pone, ¿verdad? Y le vamos a decir que es un nuevo objeto de FileStream en el cual estamos asignando el nombre del archivo, ¿verdad? Que está guardado en esta variable FileName2 y le estamos diciendo que ese archivo lo abra. Lo va a abrir. ¿Y para qué lo va a abrir? Para leer. Ahora, para poder leerlo, además, tenemos que ocupar un Stream Reader. Es lo que habíamos hablado en la explicación anterior, en el cual vamos a crear ese nuevo objeto de Stream Reader con un nombre de variable Reader2 y le estoy pasando el archivo. ¿Quién es el archivo? El Stream2 que contiene el nombre de
archivo infracciones CSV. Ojo que aquí estoy ocupando esta extensión CSV. Lo normal es que usted tenga archivos .txt y esos son los que lea, ¿verdad? Pero también puede ocupar archivos con otra extensión. Bien, veamos entonces acá. Le estoy mandando ese stream2 o ese archivo a mi StreamReader. Bien, en este while lo que quiero hacer es que ese archivo que estoy leyendo, ahorita estoy demostrando que realmente lo estoy leyendo, que lo agarre, ¿verdad? Que agarre cada uno de los caracteres que tenga y que lo recorra hasta el final y que me imprima todo lo que tenga. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy ocupando este pic que él va agarrando, ¿verdad? Carácter por carácter, hasta que llegue a el final. Cuando llegamos al final de un archivo o al end of file, el valor de este pic me va a dar -1. O sea, es un indicador, ¿verdad? Cuando llega a -1 es porque ya no hay más valores en ese archivo. Por lo tanto, le decimos que mientras el pic sea mayor que -1, es decir, mientras hayan datos, que siga leyendo y que lea, que imprima, ¿verdad? El console guideline para imprimir, que imprima ¿qué? Lo que va a leer. Miren cómo estamos leyendo ese archivo. El reader 2, que es donde está guardado el archivo, le estoy diciendo que lea la línea. Toda la línea de un archivo lo vamos a llamar un registro, ¿verdad? Porque en ese podemos almacenar diferente tipo de información o de datos. Entonces, cuando ya lo haya impreso todo, que haya terminado el archivo, pues entonces vamos a cerrar ese StreamReader porque ya no lo vamos a ocupar. Siempre que ya no ocupemos un archivo, hay que cerrarlo porque si no es como que usted abra un archivo en Word, lo digite, trabaje todo el tiempo ahí y cuando ya termine no lo guarde. Otra instrucción que he incorporado en esta porción de código es process.start. Esta nos va a ayudar a que podamos abrir los archivos en la aplicación que sea necesaria. En este momento le he puesto un archivo que tiene extensión .csv, que es un archivo reconocido por Excel como separado, ¿verdad? Por comas. Entonces acá, cuando ejecute esta instrucción, va a abrir el Excel directamente. Entonces veamos cómo se ejecuta. Esta sería la ejecución del programa. Abrimos este archivo, infracciones.csv, para lectura y luego lo mandamos a imprimir en pantalla. Si observan, podemos identificar ciertos elementos. Por ejemplo, acá tenemos un código, luego pues está una descripción, que son descripciones de multas posibles que se pueden poner a los conductores, luego el valor y luego la gravedad de esa multa. Todas las líneas son de ese tipo, ¿verdad? Tienen un formato igual con su código, con su descripción, etcétera, y todos los datos. Por lo cual, a este conjunto, pues, de datos de una sola línea, lo vamos a llamar registro. Y estos que ya ven como esa estructura que tienen, podríamos almacenarlos. Cada vez que leemos una línea, los podríamos guardar en una estructura. Esto ya les queda a ustedes para un repaso, ¿verdad? De la asignatura. Luego, cuando doy Enter, acá porque había puesto un read key, lo que sucede es que me abre un archivo en Excel que le había solicitado con el process. El process, perdón, y le puse el nombre del archivo, que es el mismo archivo que imprimimos allá en la consola, lo estamos viendo acá, pero en la aplicación que le corresponde. Por lo tanto, ya aprendimos cómo leer registros. Ahora, vamos a continuar con otra porción de código.
siempre en un programa he puesto otra forma de leer archivos. Entonces vamos a verificarlo acá. Olvidaba mencionarles, ¿verdad? Que con este process.start, aquí lo abrimos en Excel, pero si hubiéramos tenido un archivo .doc, lo abre en el Word. Veamos también otra forma de abrir un archivo. Siempre definimos el file stream. Le ponemos cuál es el nombre del archivo. En este caso, tengo este multas.txt que ya lo vamos a ir a ver a dónde se encuentra y qué es lo que contiene. Y estamos asignando siempre el file stream. Me va a servir para asignarle el nombre. Y también, observe que aquí no lo estoy pasando ya a un string, sino que directamente le estoy dando cuál es el nombre. Aquí puede poner usted directamente la ruta. Y lo estamos abriendo y le estamos diciendo que lo vamos a leer. Ahora, el stream reader es el que me sirve para leer ese file stream. Entonces, acá estamos pasándole el file stream a esa variable que hemos declarado como string reader, que en este caso le puse leer, y aquí para que se diferencie del otro archivo que hemos impreso, le puse este mensaje, ¿verdad? El otro archivo, para que veamos dónde es que empieza. Y luego, pues, para que lo imprima todo, ya no estamos ocupando el pic como en el ejemplo anterior, sino que ahora estamos diciéndole que mientras no sea el final del stream. El final del stream nos estamos refiriendo al archivo, ¿verdad? Entonces, el end of stream, el final del archivo, mientras no sea el final del archivo, entonces dice que le asignemos a esta variable línea un leer.readline. Es decir, vamos a leer una línea, vamos a leer un registro y lo vamos a guardar en la variable readline y luego la vamos a imprimir. Eso va a suceder línea por línea hasta terminar el archivo. Entonces, esa es otra forma de leer un archivo. Voy a quitarle este comentario. Y luego lo cerramos nuevamente, ¿verdad? Porque este stream reader era leer y leer.close. Ahora, vamos a ver cómo se ejecuta esa parte. Y veamos. Primeramente les voy a mostrar dónde tengo guardado ese archivo. De igual forma que el anterior lo tengo guardado en la ruta por defecto que les mencionaba que era en la carpeta, ¿verdad? En archivos, en el bin y el debug. Ahí está guardado este archivo. Si no le doy dirección, ahí es donde debe de estar. Si usted lo quiere colocar en otra parte, pues ya le mencioné de que le debe de poner una ruta, ¿verdad? Bien, entonces este multas es este que tenemos acá. Este es el archivo multas abierto y como puede observar solo tiene una línea que dice registro de infracciones. Ahora le voy a mostrar nuevamente el código porque les voy a mostrar cómo, bueno, con esto lo que estamos haciendo es leer nuevamente solo que de otra forma. Es otro archivo lo que estamos viendo acá y ahora para poder escribir estamos generando pues otro file stream siempre y estamos ocupando siempre el mismo archivo. Acuérdense que aquí ya lo habíamos cerrado y ahorita lo estoy abriendo, pero para poder abrir este archivo de forma de escritura. No es lo mismo abrirlo como lectura que como escritura. Entonces vamos a ocupar, en vez de un stream reader, hoy vamos a ocupar un stream writer. Y le damos a decir cuál es el nombre de del file stream o del archivo, ¿verdad? Que vamos a utilizar. En este caso, como ya se lo estamos asignando, que sería este multas.txt, vamos a utilizar ese nombre de variable de tipo StreamWriter y le vamos a imprimir una línea. Observe que estos son los datos que quiero colocar en ese archivo y luego lo cierro.
Entonces ya vimos qué es lo que contenía ese archivo. Ahora veamos cómo se ejecuta. Ahorita vamos a ejecutar todo. Entonces le muestro cómo nos va a quedar todo. Ahí está el archivo original, ¿verdad? El de infracciones. Y aquí está solicitando un read key. Le doy el enter. Y luego pues ya observamos que me va a abrir el archivo en Excel. Lo voy a cerrar y regreso acá. Y ahora desde el otro archivo y me pone el otro archivo lo que contenía. Habíamos visto ahora que era el registro de infracciones. Entonces, ahora voy a continuar con otro enter y observe que ahí ya no me mostró nada, pero vayamos a ver en el explorador ese archivo multas. Es el que modificamos. Vamos a ver si realmente guardó los datos y se lo muestro. Ahí está el archivo. Sí guardó lo que sería el nombre que le habíamos puesto con sus tabulaciones, con los datos. Observe que perdimos lo que teníamos ahí, ¿verdad? Que como el título, digamos, que teníamos en este bloc de notas, lo perdimos. Entonces, si usted no le da ninguna indicación, ninguna configuración, además de lo que ya le hemos puesto a la instrucción de escribir, pues entonces él va a perder lo anterior. O sea, le va a caer encima con los nuevos datos y va a perder todo lo anterior. Por lo tanto, hay que escribir en modo append cuando queramos que se guarden los datos, ¿verdad? Bien, entonces con eso nos quedamos hasta acá. Si tienen alguna duda, la vamos a resolver de inmediato. Cuídense, feliz día.